Y de hecho, Lama Gursam dice, esto cuando Patrul Rimpoche escribió esto, se refería a la gente cuando escribía cartas, ¿no? Y a veces estas cartas llevaban mensajes que podían ser muy divisivos. Ahora las cosas han cambiado, ya nadie escribe cartas, pero hay cosas como el WhatsApp, hay cosas como Instagram, hay cosas como las redes sociales, y uno puede ver cómo se comunican las personas en las redes sociales y cómo utilizan estos medios para hacer discurso divisivo, y es bastante fuerte. Okay. Okay, so now the next one is the speech by the four, which is the second one is the divisive. First is the line, second is the divisive. The third one is the now is the harsh word, you know. Entonces, recuerden que estamos hablando del karma negativo del habla. Ya habíamos hablado de mentir, luego hablamos del discurso divisivo, y ahora vamos a hablar de las palabras hirientes. Lama Okay, now this is the harsh one, the negative part. Then the positive part is the peaceful. Okay. Entonces, el habla, cuando es negativa, es esto, decir palabras con el objeto de herir. Y lo opuesto, el karma positivo, sería hablar amablemente. I think the Patrul is giving here example, even though the harsh word does not mean only the word is kind of very the word is supposed to be mean very kind of disrespect, you know, like including we call like he's giving example here, like when the people have different issues in their bodies, including the eyes, ears, then you say, oh, such and such, that's actually also can be harsh words. Y Patrul Rinpoche hace como una especie de lista de cosas que se pueden considerar también como palabras hirientes. Y no se refiere únicamente a los insultos o a las palabras duras, sino también, por ejemplo, a faltar el respeto a otra persona o burlarse de alguna condición física. Esto también es considerado palabras hirientes. Or especially disabled people, different things. It's always have to be really, really mindful. It's very, very hurts, so much. Y en el libro, en el texto, Patrul Rinpoche utiliza también este ejemplo de las personas que tienen discapacidad. Cómo burlarse de alguna discapacidad de una persona puede causarles un gran daño y mucho sufrimiento. In English, they call what they call the word they use a special person, something like that they call it, right? Yes, there is a special expression just to try to be politically correct. Okay. I think they're called now people with special needs instead of disabled. Y le decía, Lama me decía, ahora la gente no le dicen discapacitada, parece que ahora tienen otra expresión. Y yo le dije, sí, ahora lo llaman gente con necesidad especial, como una forma de usar un término, una frase o un término que sea políticamente más correcto. Oh. The beginning time, I do not understanding that word, one time I had to go in, I don't remember where it was, I think it was in New Jersey. I had some talk in the school, the school children, different school, different classes.
And then the one person later did, the principal say, you have to also talk about the special kids. So I really do not know what this really means. You know, when they came to, then the kids are kind of, most are kind of disabled, you know. Either way they cannot, proper say, either way cannot, something like that, you know. It was not so easy, actually. It's very, very sad. Y Lama Gursam nos cuenta una historia de que una vez estaba en Estados Unidos y le pidieron que hablara en una escuela y él fue a dar una charla en esta escuela. Entonces, estando allí, le pidieron que no solamente se dirigiera a los niños, sino también a los niños especiales o los niños discapacitados. Y entonces trajeron a un grupo de niños discapacitados y él dice que para él fue muy difícil porque le causó mucha impresión la situación. Lo hizo, pero le resultó bastante difícil. People who take care of those people, you know, teachers, those who are working on those people, those are very skillful. They are very, very mindful, you know, they're amazing actually. Y Lama Gursam dice, esas personas que trabajan con niños discapacitados o niños especiales son verdaderamente maestros especiales porque tienen que tener una atención constante, tienen una gran concentración para poder hacer su trabajo. Yeah, they're amazing with how they do it, you know. They doesn't speaking, but they do with the, you know, sign language with a very, they can understand it totally, right? Totally understanding what we're saying, you know. It's amazing, really, amazing things. I mean, this develop, you know, the wonderful education. Y Lama dice que él vio cómo uno de estos maestros se comunicaba utilizando el lenguaje de señas con un niño y cómo el niño podía comprender todo lo que le decían usando este lenguaje. Y Lama dice qué maravilloso es la persona que hace ese trabajo, que tiene la conciencia para poder hacer ese tipo de trabajo. Okay, so that's and then sometimes it's the Patrul Rimpoche here says, sometimes it happens. The word is not so harsh, but the word is very peace. But it's within inner word is not so really peace. That can be harsh word. Y Lama dice, y que Patrul Rimpoche también explica, hay casos donde las palabras pueden parecer amables o dulces, pero su contenido no es ni amable ni dulce. Hay este tipo también de palabra hiriente. Yeah, sometimes the word is strong, but within inner word sometimes can be very compassionate, you know, or that's also possible. Doesn't have to be always in that way. Yeah. Y también lo opuesto es correcto o es cierto. A veces las palabras pueden parecer duras o hirientes, pero su contenido es de hecho compasivo y puede tener un propósito constructivo o amoroso. Or some parents, mothers, they have to act like that to the kids, you know. But inside there's a great compassion, but the words is kind of looks like a kind of harsh word, you know. But deep inside there is a compassion. That is also possible. Un ejemplo de esto son las madres. A veces las madres tienen que actuar en una forma dura y hablar duro, pero en realidad por dentro lo que tienen es gran amor y gran compasión por sus hijos. Lo que quieren es ayudarlos o enseñarles. Also, then this is the Patrul Rimpoche here. And in front of the masters, you know, in front of the master, the harsh word for somebody and somebody, you know, anybody, it can be negative karma, you know. Y luego Patrul Rimpoche da otro ejemplo sobre diferentes situaciones. Y esta es la primera. Hablar en forma dura frente a un maestro espiritual, frente al Lama, por ejemplo. Esto tiene un karma negativo muy pesado. Okay, okay, that's the third one by the speech.
Now, the fourth one is the idle talk, actions. Y luego ya hablamos de estos tres, de las mentiras, las palabras divisivas, las palabras duras. Y ahora vamos a hablar de la cuarta, que es la charla banal o el chisme. 착심지 루에 넘버 당제데 야나마다 마다 총공라 소보 차단 제보 담망고 드미드 마원나다 셰버드 진라 카드엔다 제데 대주 셰버소 대다기 셈 인도 주번 드미지 담망고 마원니 gewa jinji 초소배 gewa jinji 초작과 인베 니바지 마장 나소보 마원데 한신 강법 종절도 마원나양. Now this is the idle talk. Generally, of course, it's just nice to talk, fun. It's nothing wrong with that, anything, especially it's not harmful words, but especially the idle when we are meditation time, when we study time, so then it's kind of quite a bit disturbance or it's obstacle for us. Entonces Lama dice, el hablar en general no es algo malo. De hecho, es algo bueno. Y no en todos los contextos podemos decir que estamos hablando banalmente. Pero especialmente cuando se trata de charla banal. Cuando, por ejemplo, estamos tratando de hacer algún esfuerzo productivo para meditar o para estudiar y en lugar de hacer esas cosas nos ponemos a hablar. Ese tipo de charla banal se convierte en un obstáculo para la práctica y es un karma negativo muy serio. Tal kam re gewish so magic wa George jimda ge de so chizu semba yembe chiri jagar papa yoda de dendo ni ge karu da demba ma da gende je kola je de cheba mewanshi jomden de je ne mana me jang je de ta da ra de na je de ha choga je choga nire lamne je de ten den shi bo korna kanjo sawa do de sangwa ji choga go de ji de ko sawa de wang top je de la wang top je de tamse de dembe ji de chizo la ke ne ba chowa shi me na cha sum de sangwa pendo che ni ba ji korna go de cha si ji de je won ta be ji ji zo song do ju be ji de twist da ba dang de na ma do Tamaji suna ju tsuya lawa yin de cheke do kor na ko so ku de yin ji de suita na tabe so sa ju shi ba de ya ji zo de ba ta ji tsi zam shi ba de level min de che bur sho ge ji de to kal chi shu yin ba la nyen sam so ji de ba ne na je ji tel go che de ji de cha dang ge tam de we de mi na so ba de da wa ne ran shi ji pong na de wa yin be Lama semo wanam de judo ngaja jitam de la ponde de maje de judo so kache wa yino. Now this the Patrul Rimpoche this is talking about for actually the monastery, monks, nuns. Y ahora Patrul Rimpoche continúa hablando del caso de los lo que ocurre a veces en los monasterios entre monjes y monjas. It sounds like it. In a monastery they do a lot of idle talks. Y lo que ocurre es que a veces en los monasterios hay mucha charla banal. So Patrul Rimpoche is very aware about it, because he is monk too, So he says, in the monastery, it's not really healthy or not right to do the idle talks. Y Patrul Rimpoche estaba consciente de esto porque él hay que tener en cuenta que también era un monje. Y él era perfectamente consciente de que esto ocurría en el monasterio. Y dice,
En el monasterio, la charla banal en realidad es muy nociva y es muy negativa. Or when they do kind of ceremonies, or when they do the different performs, the different practices, and they do not practice those things, do not say the mantra right, and keep idle talking, the Patrul Rimpoche is very, very heavy karma. Y él dice, en el contexto del monasterio, si los monjes no practican por estar hablando, o si están practicando y durante la práctica hablan, o no cantan los mantras o las melodías en forma correcta, en ese contexto el karma negativo que se crea es muy pesado. The reason is that all whatever they receive from the offering, including food and whatever, the people are based on the people's their faith and the devotion. They work hard, and then they offer it to the monastery, including the people, dead people, and we, as traditionally we do, lots of. When the people die, we do lots of prayer, do the offering to the monasteries and so on. So those, so very, very, the consequences quite a bit heavy if they talk about just the idol and do not do the practices well. So that's what the Patrul Rimpoche is saying here. It can be really, really heavy consequences for them. So. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es que los monasterios se sostienen con las ofrendas y las donaciones que hacen las personas. Y las personas hacen estas ofrendas y estas donaciones porque tienen una gran fe y una gran devoción. Entonces ellos colocan su fe y su devoción en los monjes en el monasterio. Y los monjes reciben estas donaciones y se supone que su trabajo es hacer las prácticas correctamente, hacer las oraciones, hacer las ofrendas. Y cuando las personas, por ejemplo, hay muchas situaciones, como por ejemplo cuando fallece alguien, la gente va y pide a los monjes que hagan oraciones por un difunto. Entonces, si los monjes no hacen esto por estar hablando, entonces el karma negativo que se puede generar por esta acción es verdaderamente muy pesado. Pero se debe justamente a que estas personas trabajan muy duro para poder hacer esas ofrendas y tienen una gran fe y una devoción, y hay como una especie habría como una especie de fraude en eso, y eso es muy negativo. Yes, in ordinary life too, sometimes it's nice to talk, something, whatever fun. It's very nice to talk. There's nothing wrong with the mindful, just have a friendship. It's very, very good. It's necessary for life as a social, as a human beings. We need it. Y Lama dice, en general hablar no es algo malo. De hecho, es algo necesario. Como seres humanos en el ámbito social tenemos que comunicarnos. Eso es algo fundamental. But sometimes it's too much, beyond, or always spending time for that. That's quite a bit of Western time, really. Not finish our work, not finish your practice, not finishing work, whatever we have to do. This is too much. It happens to the reality life, it happens in the monastery too, especially happen in a monastery because they have really, really mindful, because they don't have to worry anything, everything's ring the bell, go to the breakfast, ring the bell, go to the lunch, ring the bell, the dinner starts. They don't have to worry anything. Ordinarily, you have to worry about, it's things, but very simple things. So then what they do is they do not study, and then they keep idle talk, and something, a lot of happens in reality, in ordinary life, it happens too sometimes, at the school time, especially when we are I remember when I was in a master degree time, we have lots of time for that talk stuff, right? Y Lama dice, el problema no es hablar. Hablar es algo natural. Comunicarse es necesario. El problema es que normalmente hablamos más de lo necesario. Entonces luego, en lugar de ceñirnos a decir lo que es importante, lo que es útil o lo que es pertinente, tomamos más tiempo del necesario. Él dice, esto ocurre en todas partes, ocurre en los monasterios, ocurre en la gente ordinaria, ocurre en los trabajos. Y lo que ocurre es que nos distraemos de esta forma, hablando, y eso nos impide trabajar, nos impide cumplir con nuestras metas. Es algo que nos distrae de nuestro propósito.
Entonces, en el contexto ordinario, digamos, el mundo ordinario, esto causa problemas. Cuando la gente tiene que trabajar y se pone a hablar, uno puede evidenciar que esto es un problema. Por ejemplo, en el contexto de un trabajo. La gente no trabaja y está hablando, eso es un problema. Pero en el contexto de un monasterio también es un mayor problema, porque se supone que los monjes tienen que practicar, tienen que estudiar. Ellos no necesitan preocuparse por nada, nosotros sí. Nosotros tenemos que preocuparnos por producir, por comer, pagar las deudas, etcétera. Pero los monjes tienen todo resuelto. Ellos lo que oyen es una campana y entonces saben que es la hora de comer. Oyen otra campana y saben que es la hora de dormir. Oyen otra campana y saben que es la hora de levantarse y así sucesivamente. Ellos no tienen que preocuparse por nada. Entonces, para ellos, si ellos no cumplen con sus tareas por estar hablando, entonces el karma es muy pesado. I think nowadays it's change that I mean still do, but the change in according to the now this becoming technology time, it's lots of happen in the technology way, right? Keep sending and keep sending the messages and keep sending non-stop, everything. I have some friend keep sending me certain messages and I always delete it. Right? So kind of there's no time for us actually. Not so easy as we all know, Used to be kind of very fun, It's nice to talk with just in front of people and just fun and interact each other's face. Now no longer have anyone like that, Everybody in a phone, just like that, and then it just even comes together, gathering dinner or something. Everybody is on the phone, and the friends. It's really, really now. Sometimes I don't know. So it's quite bit. All things change now. No longer have time for talk each other face to face. Have fun just like that anymore. All the family, each person is holding the phone. It's like a mala. Supposed to be a great practitioner. They never separate from the mala because of their mindfulness practice. But the bigger we are kind of with the phone. Having phone is nothing wrong. How we use it, right? So we have to, but it's changing now. This is all we needed. Little bit kind of practice mindful, kind of discipline ourselves as possible, including myself too, so sometimes. But else, it's not easy now. Y Lama dice, como les digo, hablar no es algo negativo en sí. ¿Por qué? Porque a veces incluso es necesario hablar. Y dice, yo recuerdo cuando la gente se reunía y hablaban y se divertían y eso está bien. Eso a veces es necesario. Pero ahora las cosas han cambiado un poco. Ahora es más tecnológico. Nos comunicamos más a través del teléfono, enviando mensajes constantemente. Y él dice, ¿cuál es el problema con esto? Que ya no tenemos esta interacción con las personas, sino ya no nos vemos. Entonces, ahora incluso aunque las personas se reúnen y están juntas, tú ves que cada persona está en su teléfono. Oh yeah, that is it. So that's the so therefore including Hay una comunicación real. Including the speech action is nice to learn sometimes, not always, very silence is very important to learn. Y Lama dice, entonces, a él le mandan muchos mensajes. Y él dice, yo lo que hago es que los borro, porque a veces son mensajes que no tienen ningún contenido, simplemente es alguien que está mandándote un mensaje. Y acaba de decir, es importante ser consciente, tener mucha conciencia de la comunicación y comunicarse en la forma correcta. Well, sometimes it's nice to practice as a silence oneself, 1 hour, 2 hour, whatever, possible, especially in the morning or whatever it is possible in the evening, and sometimes once in a while. Very, very important. It's very good for the health, our own body, speech, mind, especially for the mind. So it's also very good for the inner relation too. Sometimes it's nothing wrong with the silence. Okay, being a husband, wife, being company,
It doesn't have to be talk always, really. That's my philosophy. Living together, eat nice, relax, relax, silence, enjoy, look at each other's eyes. It's very, very nice way, but we lost that one anymore, have to talk every night. If not talk, then we said something wrong with you. One of my nieces also says long time. We were eating lunch, dinner together, my brother and sister-in-law. And then we will keep silence eating. And she said, hey, what's wrong with you guys? Keep everybody in silence. Then my brother is kind of very gentle and nice to telling her, that's okay, it's nothing wrong. You have to be silent, eat, enjoy. It's nothing wrong, that's okay. But it's not quite really hard to now kind of, I don't know, keep now changing different, Y Lama dice, de hecho, lo mejor es tratar de no hablar demasiado y nos recomienda tratar de practicar el silencio, estar en silencio por lo menos 1 hora o 2 horas al día. No solamente es apropiado, sino que también es saludable. Es saludable para el cuerpo, es saludable para el habla, es saludable para la mente. No hay nada malo con el silencio. Y él nos cuenta una anécdota de que las personas siempre piensan que tienen que estar hablando, ¿no? Y él dice, para mí vivir en pareja es vivir en silencio. Yo me comunico, pero lo necesario. Entonces las personas tienen ahora esta idea de que si tú estás acompañado por alguien, tienes que hablarle todo el tiempo. Y eso en realidad no es así. Hay que aprender a disfrutar del silencio. Hay que recordar cómo es disfrutar de la sola presencia de esa persona, de mirarla a los ojos y disfrutar de los detalles sutiles de su presencia, no necesariamente hablando. Y luego nos cuenta una anécdota de una cena donde estaba con su hermano y su sobrina, y ellos estaban comiendo en silencio, y su sobrina les dijo, ¿qué les pasa? ¿Está ocurriendo algo malo? ¿Por qué están comiendo en silencio? Y su hermano, que es un hombre muy gentil, le respondió dulcemente, le dijo, no hay nada malo, hay que disfrutar la comida en silencio y queremos hacerlo en silencio. Okay, so I think so we should stop here. If you have few questions, we can discuss 1 or 2. We have 10, 15 minutes more. Yes, we have 10 minutes. Yeah, next week we can continue about the mind. Okay. Lama dice, bueno, vamos a detenernos aquí. Hay chance para contestar 2 o 3 preguntas si alguien quiere preguntar algo sobre este tema del habla. Y si la semana que viene vamos a entrar en el tema del karma de la mente, de las acciones negativas de la mente. Entonces, si quieren hacer alguna aclaratoria sobre lo que es karma negativo del habla, hay 10 minutos para contestar 2 o 3 preguntas. Que sean muy concisas, mejor para darle chance a todos. I have to take this picture where we stop this teaching because next week I won't be here. I have to go into traveling, so I cannot bring my texts because texts are very heavy. I have to buy a new text in Nepal. So that's why I took a picture and then I know where we are. Y Lama dice, voy a tomar una imagen del texto para la semana que viene saber dónde quedé, porque no puedo llevar el libro conmigo, porque es muy grande, muy pesado. Y de hecho, cuando esté en Nepal, el Lama va para Nepal, entonces él va a tener que comprar un texto para continuar dándonos la clase desde Nepal. Tenemos, Isabel, ¿tú quieres hacer una pregunta? ¿Tienes la mano levantada? Sí, tengo la mano levantada. Ok, si vas a hacer una pregunta, trata de ser bien concisa para yo traducirle al Lama. Bueno, extrañamente el día de hoy transcurrió basándose en la clase que dio hoy el Lama. Tuve una circunstancia donde llegué a un lugar y todo el mundo estaba molesto con otra persona por algo irregular que esa persona estaba haciendo. Y nadie decía nada y todo el mundo molesto. Entonces yo tuve que llegar. Pero ¿cuál sería tu pregunta? Que tenemos poco tiempo. Bueno, en este caso es que yo tuve que llegar en vista de que nadie decía nada
Y tratando de moderar mis palabras y con mucho amor, porque es alguien de mi familia, tuve que hablar con mucha prudencia, pero tuve que hacerlo. Pero aún así uno queda con la duda, ¿debía haber hablado o no? Pero la idea era que todo el mundo se sintiera bien porque nadie se atrevía a hablar. Eso es la duda. ¿Y cuál es la duda? Que no sabía realmente si había hecho bien o no, que si debía haber callado o porque nadie lo hacía. Eso fue, esa es la duda. Okay. No Pero estoy muy seguro de entender, porque ¿cuál fue el contexto? Había una gente que estaba discutiendo. no, estaban con ocultaciones hacia alguien de la familia. Todo el mundo estaba molesto con esa persona, pero nadie decía nada. Okay. No iban Okay. de frente, no iban de frente. Okay. Y tú dijiste lo que había que decir. Exactamente. Con amor, pero tuve que decirlo. Y bueno, no me sentía bien y por eso, pero sin embargo se hizo. Okay. Lama, Isabel is asking, she was in a situation today when she got to visit her family. They were having an argument about some hidden things happening. And she decided to say the truth to them in a kind and soft way, but she did it. And she's saying that she had the doubt because she thinks that probably it would be better for her to stay silent, to remain silent, but she decided to speak. So she's asking if that was right speech or was wrong speech. Well, I think it's your intention is right. So it should be, your speech, whatever, telling the truth, it could be positive, Y la Lama dice, bueno, si tu intención era una intención positiva y era el deseo de ayudar, entonces él piensa que fue lo correcto lo que hiciste. So I think this kind of situation is sometimes, even though I think this is my own thought, okay? We have to a little bit mindful too, try to understanding the environment. When is the right to tell them, to be very. Sometimes it's the truth. The situation is very bad, and telling the truth is quite really, really challenge for them too, to accepting, understanding, So we have to be kind of very, as you said, very nice and gentle way to tell the truth. But we also have to find out kind of what is the right time, what is the right time to. It's not easy here, but that's we have to see, we have to find out. Y Lama dice, sí, por supuesto, decir la verdad es correcto, pero hay que entender que a veces es mejor escoger el momento oportuno y las palabras oportunas que realmente puedan ser útiles o constructivas. Y para esto se requiere tener mucha conciencia. Okay, Lama, we have another question. This is from Concheta. I'm going to read the question in Spanish. Esta práctica del silencio es aplicable a los niños. Quizás no 2 horas al día, pero un tiempo menor sería de ayuda. And Concheta is asking, is this practice of silence good for kids? It should be not 2 hours, but at least some time in silence could help them. I think so. Certain time is really helpful. I don't know how we do silence. Not kid can be how healthy for them. It's too long, But particularly like a silence for like when this doing homework, Silence means they can talk to the teacher, talk to the mothers too, whatever homework if they do not understood.
but there have to be silence. Make sure do not talk to somebody else there, you know, or so rather than kind of focus into that, you know. So these things are, silence doesn't mean completely, you know, sit quiet. That is also means, but that's not the case always, you know. Or Y Lama dice, bueno, con los niños hay que tener cuidado. Sí puede ser algo útil, pero no necesariamente es el hecho de que se queden quietos sin hablar. A veces es más útil para los niños enseñarles a escuchar, a permanecer en silencio cuando se les habla o cuando se les enseña, a escuchar atentamente. Esto quizás es más útil que obligarlos a estar en silencio por un tiempo. No es que no sea útil, porque el silencio no solamente se refiere a no hablar, se refiere también a no hablar cuando no se debe hablar. Eso también es una forma de práctica de silencio que puede ser más útil para los niños. one thing I noticed in the school, the classrooms, it's quite a bit of challenge to be in silence to them, you know, when the teacher teaches, just keep talking about it. I don't remember really listening anymore, you know. It's quite a bit of challenge for the teacher, really, kids. I don't know how to do with that, you know, have no idea. But I used to, I was used to teach, it's not like that, you know, it wasn't like that. If they do some kind of, you know, make noise in the classroom or something, I just let them to stand up in the corner to the somewhere in the door, you know. I say, if you do sitting there, if you do third time, I'm going to be kicked out of the class. Y Lama dice, antiguamente, Lama dice, en sus tiempos, las cosas eran diferentes. En sus tiempos, si un niño hablaba durante una enseñanza, se le paraba en un rincón durante un tiempo. Y si lo volvía a repetir 2 o 3 veces, era expulsado de la clase. Ahora, él dice, yo he ido a escuelas y he visto cómo los niños hablan sin parar durante las clases. Y para los maestros resulta muy difícil ver que los niños se escuchen atentamente la enseñanza y normalmente se distraen hablando cuando las personas están enseñando. Y bueno, como ocurre ahora. Sometimes Lama. it's not just, sometimes it's not just, hello? Go ahead. Yeah, go ahead. Sometimes it's not just the kids, it's the teacher, some cases. Because of the teachers do not teach well in order to, they get intention to, you know, really exciting ways to teach. You know, kind of teachers lazy and shit like that. They just kind of like, their kids are playing down there too, you know. That happens, I noticed myself too. You know, when I was teaching that long time, we had to argue with the teacher, many teachers, you know. We say, and we complain to the kids, right? Kids not behave well. That's what teachers do always, you know. I noticed. I said one time, no, that's not always the case. We have to have a responsibility. We have to, what subject we are teaching at the class, you have to be really make it exciting, very interesting way, so they can pay attention, really, you know. Rather than guy teachers just say, oh, they're lazy, how they're going to be interested, you know. That's not us. So we both kind of have to understand it, you know. Y Lama dice, por supuesto, es fácil culpar a los niños, pero no siempre es culpa de los niños. A veces es culpa de las personas que les enseñan, que no les instruyen, no les enseñan adecuadamente a escuchar, a prestar atención. Y a veces hay estos maestros o personas que educan que son flojos y no les gusta poner esfuerzo para enseñar a los niños a prestar atención. Y esto es terrible porque entonces tú vas a estos salones y las personas a veces se quejan del comportamiento de los niños, pero es que las personas que les enseñan no están haciendo verdaderamente un esfuerzo en enseñar a esos niños a prestar atención. Así que no todo es culpa de los niños. Lama, our time is up, okay? Yes. Sorry. I'm going to say the short dedication, okay? Yes, please. Nuestro tiempo ha terminado. Vamos a hacer una dedicación muy corta. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más.
Chanchu, Sancho, Rimpoche, Maye, Anam, Muy bien, muchas gracias. Espero que les quede bien este tema. Okay, Lama, are you going to say something? Thank you, everyone. Okay, take care. Okay. Gracias. Nos vamos rapidito a meditar en la otra sala.